En esta oportunidad voy a explicar el tema de ecuaciones diferenciales reducibles a lineales o finalmente como se conoce comúnmente ecuación de Bernoulli. ¿En qué consiste o cómo está o qué forma tiene este tipo de ecuación diferencial? Su forma es la siguiente: diferencial de y sobre el diferencial de x más y, una función de p de x igual a y a la n por q de x. Esa es la ecuación de Bernoulli en y, donde la variable dependiente y figura con exponente n acá en el segundo miembro, y la derivada del diferencial de y sobre el diferencial de x sigue figurando con exponente 1. Esta es la ecuación, vuelvo a repetir, de Bernoulli. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para resolver? Esta ecuación de Bernoulli se la puede convertir o reducir a lineal de la siguiente manera. Hago el cambio de variable, b igual a y elevado a la 1 menos n. Ese va a ser mi cambio de variable. N es el exponente de la variable y, ¿no? Entonces voy a restar 1 menos n, ¿no? Diferencio y voy a sustituir todo eso en mi ecuación diferencial dada, en esta. De manera que mi ecuación diferencial se convierte en lo siguiente: diferencial de b sobre el diferencial de x más b, función de p de x igual a q de x. Si ustedes observan, se ha convertido en una ecuación lineal en b. Ahora, para resolver, sigo el mismo procedimiento que con las ecuaciones diferenciales ordinarias y lineales. Determino el factor integrante, que es igual a e elevado a p de x diferencial de x. Y la solución general va a ser b multiplicado por el factor integrante igual a la integral de q de x por el factor integrante diferencial de x más c. De esa manera se resuelve entonces este tipo de ecuación diferencial. En este otro caso, cuando mi ecuación diferencial es la ecuación de Bernoulli, pero en función de x, es decir, x es la variable dependiente. ¿Qué forma tiene? Dx de y más x, p de y igual a x elevado a la n y q de y, donde la variable dependiente x figura con el exponente n, que lo tenemos acá, y su derivada solo figura con exponente 1. Esta es la ecuación diferencial de Bernoulli en x. ¿Cómo resuelvo? Voy a hacer nuevamente el cambio de variable. Ahora b va a ser igual a x elevado a la 1 menos n, donde n sigue siendo este exponente. Hago ese cambio de variable, diferencio y reemplazo en la ecuación diferencial dada, de manera que se convierten de b de y más b, p función de y igual a q de y. Esta es una ecuación lineal nuevamente en b, donde la variable dependiente es b y la variable independiente sería y. ¿Cómo resolvemos? Volvemos a determinar el factor integrante, pero ahora el factor integrante es función de y. El factor integrante es igual a e integral del p de y diferencial de y. De esta manera la solución general será b por el factor integrante igual a la integral de q de y por el factor integrante diferencial de y más c. Vamos a resolver entonces dos ejemplos. Uno de los primeros me dice: diferencial de y sobre el diferencial de x más y es igual a 2xy cuadrado e a la x. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer primero? Voy a anotarlo de la siguiente manera. Mantengo todo el primer miembro, pero acá este y al cuadrado lo llevo adelante y todo lo que es función de x lo dejo atrás. ¿Para qué? Para que se pueda observar que está expresado como una ecuación diferencial de Bernoulli en y. Ahora, toda esta mi ecuación diferencial voy a dividir entre y al cuadrado. ¿Qué voy a obtener? Diferencial de y sobre el diferencial de x más y es igual a y al cuadrado 2x a la x. Estoy dividiendo entre y cuadrado. De esa forma me queda y a la menos 2 diferencial de y sobre el diferencial de x. Al dividir y entre y al cuadrado me va a quedar y a la menos 1. Acá al dividir y cuadrado entre y cuadrado desaparece y me quedaría solamente 2x a la x. Ahora voy a sustituir mi cambio de variable. ¿Cuál va a ser ese cambio de variable? Que d es igual a y elevado a la 1 menos n. N vale 2. Entonces 1 menos 2 me va a dar menos 1. B es igual, por lo tanto, a y igual a y elevado a la menos 1. Diferencio y tendré diferencial de b sobre el diferencial de x es igual a menos y a la menos 2 de y de x. Voy a despejar y a la menos 2 diferencial de y sobre el diferencial de x, este término.
y obtendría menos de b de x igual a y a la menos 2 diferencial de y sobre el diferencial de x. Ahora sustituyo esos cambios de variables. En lugar de todo este término reemplazo por menos de b sobre dx. En lugar de y a la menos 1 reemplazo por b y el segundo miembro se mantiene. Como acá hay un signo negativo, multiplico por menos 1. Me queda de b de x menos b igual a menos 2x e a la x. Esta es la ecuación lineal en b. ¿Cómo resuelvo? Con el factor integrante. El factor integrante es igual a la base del logaritmo natural integral de p de x diferencial de x. ¿A qué es igual mi p de x? Es igual a menos 1. ¿no? Entonces integro eso y mi factor integrante es igual a e a la menos x. Ahora reemplazo en la solución ese factor integrante que he determinado. La solución es b por el factor integrante igual a la integral de q de x por el factor integrante diferencial de x. Hago mi reemplazo. b, el factor integrante, recuerden que es igual a e a la menos x. Esto es igual a la integral de menos 2x e a la x. Eso representa q de x por el factor integrante que es e a la menos x, diferencial de x y más c. A continuación, voy reemplazando e integrando este término. El primer miembro copio tal como está. En el segundo miembro yo puedo observar que estos términos se anulan y me va a quedar ese menos 2 lo llevo fuera del signo de integración, me quedaría dentro x diferencial de x. Acá, esta era función de b. Recuerden que hemos hecho nuestro cambio de variable, pero b es igual a y a la menos 1. Entonces yo acá anoto y a la menos 1 por e a la menos x menos, después de integrar este término tendría x al cuadrado sobre 2 y se simplifica este 2 con el denominador de mi integral, por lo tanto me queda solamente menos x al cuadrado y más c. A continuación, los exponentes negativos de acá los voy a convertir en positivos, los llevo al denominador, tendría 1 sobre y por e a la x igual a menos x al cuadrado más c. Multiplico por y por e a la x. ¿Para qué? Para que no tenga denominadores. De esa forma mi solución general es 1 más x cuadrado y e a la x igual a c y e a la x. Está resuelto esa ecuación diferencial de Bernoulli. Otro ejemplo, otro problema. Me piden resolver x diferencial de y sobre el diferencial de x más y igual a y al cuadrado logaritmo natural de x. Primero voy a hacer desaparecer esta x. Para eso voy a dividir toda la ecuación diferencial entre x. Hago eso y me queda diferencial de y sobre el diferencial de x más y sobre x igual a y al cuadrado logaritmo natural de x sobre x. Esta es una ecuación de Bernoulli. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el procedimiento? Primero voy a dividir entre y cuadrado, entre este término. Hago esa división. Me queda y a la menos 2 diferencial de y sobre el diferencial de x más y a la menos 1 sobre x igual a y al cuadrado logaritmo, desaparece más bien y al cuadrado y me quedaría logaritmo natural de x sobre x. Acá hago el cambio de variable. Nuevamente, b es igual a y elevado a la 1 menos n. Como n vale nuevamente 2, tendría que b es igual a y a la menos 1. Diferencio y despejo y a la menos 2 diferencial de y sobre el diferencial de x. Y luego sustituyo esos cambios de variables. ¿Qué me queda? En lugar de este primer término voy a reemplazar menos diferencial de b sobre el diferencial de x. En lugar de y a la menos 1 reemplazo b sobre x. Y el segundo miembro que sería lo mismo. Logaritmo natural de x sobre x. Otra vez multiplico por menos 1 porque mi primer término es negativo y me queda diferencial de b sobre el diferencial de x menos b sobre x igual a menos logaritmo natural de x sobre x. Esta es nuevamente una ecuación lineal en b. b es la variable dependiente. Determino el factor integrante. Para determinar el factor integrante voy a aplicar lo siguiente. Base del logaritmo natural, integral de p de x, diferencial de x. Ahora yo sé que p de x es igual a menos 1 sobre x. Hago el reemplazo y luego integro. La integral del diferencial de x sobre x es el logaritmo natural de x. Mantengo el signo negativo. Este negativo va a pasar como exponente, como menos 1. Por lo tanto, puedo simplificar la base del logaritmo natural con el logaritmo natural, de manera que mi factor integrante es igual a 1 sobre x.
Ahora reemplazo en la solución general. La solución general es b integral de p de x diferencial de x igual a la integral de q de x por el factor integrante diferencial de x. Reemplazo. b, el factor integrante es 1 sobre x, menos q de x es igual a esto, menos logaritmo natural de x sobre x, y nuevamente el factor integrante 1 sobre x por el diferencial de x. Mi primer miembro copio tal como está, acá el signo negativo saco afuera, esto sería x al cuadrado, pero lo llevo al numerador con exponente negativo, x a la menos 2, logaritmo natural de x diferencial de x. Ahora, acá sé que b es igual a y a la menos 1, he hecho mi cambio de variable, estoy volviendo a mi variable original, sobre x. Este término voy a integrar mediante integración por partes. Recuerden que la fórmula es un valiente soldado vestido de uniforme, ¿no? Para integración por partes. Y eso voy a aplicar. ¿Cuáles van a ser mis cambios? A u le voy a llamar todo lo que corresponde al logaritmo natural de x. Y el de b va a ser la parte de x a la menos 2 diferencial de x. Esto derivo y esto integro. Al derivar u tendría dx sobre x. Al integrar b tendría menos 2 más 1 me va a dar como exponente menos 1. X a la menos 1 sobre menos 1. Por lo tanto, b es igual a menos 1 sobre x. Ahora reemplazo en mi integración por partes. Acá estábamos. Ya tengo mi primer miembro, y a la menos 1 sobre x, igual a menos u por b, un valiente, u es menos 1 sobre x, b es el logaritmo natural de x, ¿no? O al revés más bien, menos la integral de b por du. b es igual a menos 1 sobre x por du, que sería de x sobre x. Ya está, ya he reemplazado en integración por partes. Continúo. Tendría y a la menos 1 sobre x va a ser igual. Este signo con este se va a volver positivo. Me queda 1 sobre x, logaritmo natural de x. Acá igual, menos con menos me va a dar más. Tendría, como acá tengo x al cuadrado, lo llevo al numerador con exponente negativo. El x a la menos 2 por diferencial de x. Continúo, el primer miembro copio tal como está. Y a la menos 1 sobre x. Acá tendría logaritmo natural de x sobre x, que es este término. A continuación integro x a la menos 2. Me va a quedar x a la menos 1 sobre menos 1. Y le sumo la constante c. Convierto a exponente positivo mi primer miembro, tendría 1 sobre xy, igual al logaritmo natural de x sobre x, acá también cambio a exponente positivo. Este signo negativo va por delante y me queda 1 sobre x, más la constante c. Para que no tenga denominadores, multiplico por xy. Me quedaría 1 igual, y, esta x se va a simplificar con esta x, me va a quedar y, logaritmo natural de x, menos esta x se simplifica también con esta y me queda y, más cxy, que es la solución general a esa mi ecuación diferencial.